Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos el día de hoy aquí en nuestro canal de YouTube. Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La La Vocecita. vocecita. Nosotros somos terapeutas, expertos en transgeneracional y bienestar emocional. Hoy queremos hablarles un poquito de todo lo que hemos tocado en los programas anteriores porque pues es importante compartir nuestra experiencia. ¿Para qué ha servido también saber todas esas herramientas y para qué sirve en nuestro camino, ¿no? Porque hemos dicho que manejamos algo también que nos encanta mucho, que es el propósito de vida. Y todas las herramientas que hemos hablado ya en los programas anteriores, como el transgeneracional, como la programación neurolingüística, la Todas las numerobiología, herramientas. todas las herramientas. La verdad es que hemos dado como muchas Ujú. herramientas ya, pero hoy vamos a platicar en qué nos ha ayudado en nuestra vida diaria, en nuestro propósito, en nuestra relación Ujú. como amigos, como socios, como empresarios, Ujú. ¿no? Como fundadores de La Ujú. Vocecita, porque pues queremos compartirles nuestra experiencia y saber también, pues que cada uno de ustedes también se puede llevar todas estas herramientas, ¿no? Que les va a ayudar en su día a día. Así es que sean bienvenidos, no se vayan de este programa y también compártanlo para que cada vez más personas se puedan nutrir de esta información. Así es, bienvenidos todos. Efectivamente, el día de hoy vamos a compartir un poquito de la experiencia acerca de la búsqueda que hemos tenido. Porque yo creo que muchos de nosotros estamos en el punto de poder entender lo que nos pasa, ¿no? Creo que eso es lo que nos lleva a cada uno de nosotros a entrar en estos procesos. Entender qué es lo que nos pasa, porque a veces nos pasan cosas que no entendemos y eso puede ser en un momento de vida, puede ser toda la vida, puede ser en una crisis muy específica. Lo hemos platicado mucho, uno de nuestros mentores dice que eh, to- todas las personas o están entrando a una crisis o están dentro de una crisis o van saliendo de una crisis. Porque las crisis es la parte natural del ser humano, ¿no? O sea, las crisis son lo que usamos para crecer, para evolucionar, para encontrar recursos nuevos, información nueva. Y esas crisis son las que nos llevan a poder irnos descubriendo e ir evolucionando. Entonces, siempre que una crisis se presenta, lo que hace es invitarnos a estirarnos más allá de donde nosotros estamos. Hay una frase que nos gusta mucho que decía Einstein, ¿no? Y es esta de que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel mental que lo creó. Claro. Nosotros lo trasladamos un poquito le quitamos un poquito la parte mental y le ponemos, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia que lo creó. Porque la conciencia pues es un poquito más allá, ¿no? O sea, siempre nuestro nivel de conciencia determina cómo vemos el mundo. Y ese nivel de conciencia puede estar permeado por la parte inconsciente o por la parte consciente. Ujú. ¿Sí? O sea, en esta proporción. Sabemos que el inconsciente domina normalmente nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, o sea, el inconsciente domina. Pero en la manera en que lo hacemos consciente, pues va perdiendo peso también, ¿no? Claro. ¿Y por qué domina el inconsciente? Porque hablamos mucho del inconsciente, pero ¿qué es el inconsciente para las personas que apenas nos Ajá. van pues mirando aquí en el canal? ¿Qué sería el inconsciente y por qué domina tanto? Porque de repente es, ¿cómo es posible que yo no esté decidiendo mi vida, Ujú. que yo no esté decidiendo lo que como, que yo no esté decidiendo la pareja que tengo, que yo no esté decidiendo dónde Ujú. trabajo? ¿Cómo es posible que de alguna manera toda esta parte sea inconsciente? Porque yo lo decido, es decir, yo decido estar aquí el día Ajá. de hoy, en la Ajá. dirección en donde estoy Ujú. y compartir a lo mejor con las personas Ujú. también que estamos compartiendo ahorita. ¿Cómo me puedes decir que el inconsciente es el que está dirigiendo mi vida? Bueno, primero vamos por partes, ¿no? Claro, Vamos por claro, son partes. muchas preguntas. La primera es qué es el inconsciente. Ujú, Y la mejor definición que yo he escuchado se la escuché a Jan Guillaume y él dice que la definición es de Erickson, el creador de la hipnosis ericksoniana, ujú. ¿no? Y decía Erickson que el inconsciente es todo aquello que no es consciente. Eso es el Chachán, inconsciente. Eh, chachán. ¿Qué es lo que es consciente? Pues lo que puedo ver, percibir y entender por mis sentidos. Eso es lo Sí, sí, consciente. ya estaba quedando igual. Ese es el consciente es lo que yo puedo, yo sé que
Lo que puedo lo tocar que y puedo observar tocar, de ver, alguna oler, manera. eso es la conciencia, que lo puedo distinguir y Ujú, que yo digo, traes una blusa floreada azul con ujú. O tonos la cafés, mesa o el o la agua mesa, o o... los tenis, o todo esto, ¿no? Ah. O sea, y soy consciente de lo que estoy viendo, soy consciente de lo que estoy tomando, de lo que estoy oliendo. O sea, me llega un olor a Bueno, incienso, muchas ajá, veces no somos conscientes de ujú, eso, ¿estás de acuerdo? Porque es bien cierto que tenemos estos ujú, sentidos, ¿no? El tacto, el gusto, el ujú, olfato, la vista, pero muchas veces estamos viendo solamente la cámara en este ujú, punto y a lo mejor ese es mi consciente, pero alrededor también estoy viendo, hay una visión ujú. en donde hay una mesa, hay una pintura, hay esto, pero no pones atención en esto que está acá, Así sino es. en lo de enfrente. ¿A eso te A eso refieres? me refiero, a que a lo que puedes tú describir de lo que perciben tus sentidos. Porque efectivamente a lo mejor Ajá, estás oliendo algo exacto. y no lo estás, no lo estás percibiendo. O sea, Ujú, sí lo estás recibiendo, pero no tienes la conciencia de que lo estás oliendo, ¿no? ujú, Pero si tú puedes describirlo a partir de tus sentidos, entonces se ujú. hace consciente. ¿Sí? Un pensamiento que yo hago consciente es, estoy pensando esto, ya lo hice consciente. Claro, ¿Sí? O sea, es algo que yo puedo darle nombre, que puedo describirlo. porque muchas veces estamos pensando tantas cosas a Ujú, la vez que no somos conscientes, exactamente. pero no significa que no estén ahí. Así es. Entonces, esta es la primera parte porque, bueno, el punto del tema del día de hoy es entender que nos vamos manejando por estos temas inconscientes Ujú. y que determinan pues toda la información que nosotros hemos recabado a lo largo de nuestra vida, de nuestra gestación y de todo nuestro árbol genealógico. Entonces, como ustedes verán, son millones y millones de bits de información que están guardados en nuestra memoria, en nuestra en toda la información del ADN a través de la metilación, no vamos a entrar en esos temas, pero bueno, todo eso está guardado en algún punto y va a salir en algún momento, cuando un desencadenante pues estimule toda esta ¿Qué información, sería ¿no? un desencadenante? Un desencadenante es cualquier cosa que estimule la información que ya tenemos Ujú. guardada. Puede ser un olor, puede ser una fecha, puede ser un evento traumático, puede ser cualquier cosa un desencadenante. Digamos que en esta información inconsciente de la que tú mencionas, en donde los sentidos están ahí, no sé, ahí está guisando a alguien y entonces me llega un olor a, no sé, ¿qué te puedo decir? Un aroma, ¿no? Ujú. Cualquiera. Clavo con canela. Sí, entonces, pero tú no lo haces consciente, pero ahí está el olor, Así ¿no? es. Está Ujú. tu sentido del olfato de alguna manera ahí. Eh, y en algún momento, digamos que en esa escena alguien se pelea. Es Ujú. más, tu pareja te empieza a reclamar Ujú. alguna situación X y Ujú. empieza a haber una pelea muy fuerte. Ujú. Entonces, obviamente eso se encapsula, Ujú. esa pelea, pero también lo vincula hacia el El olor. aroma, que Ujú. no eres consciente, pero que ahí Así está. es. Entonces, años después, llegas al mismo restaurante donde comiste con esa pareja, con otra pareja ahora, Ujú. y entonces vuelves A percibir. a percibir el mismo aroma, y entonces ahí qué puede suceder. Te pones a la defensiva o te pones agresivo. Ok, Porque la memoria ya surgió y sabes que vas a ser atacado. ok. Entonces, lo que va a hacer el inconsciente es desencadenar esa respuesta. Ujú, Sí, este es un ejemplo. Claro, otros son las alergias, ¿no? Las alergias que hay un agente alergénico, ujú, alérgeno, sí, alérgeno. Y entonces este agente pues va a desencadenar una respuesta biológica, que normalmente es la inflamación de las mucosas, ¿no? ujú, O el salpullido, cosas así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, esto se desencadena porque ese agente estaba presente en el momento del trauma, ¿no? ujú. En el momento de las alergias tienen que ver con conflictos de separación, entonces hubo una separación dolorosa y estaba presente este aspecto. Teníamos un caso de chocolates, ¿no? Ujú. Alergia a los chocolates, Ah, el pastel de al pastel de chocolate. chocolate. Entonces hay una separación, hay un hecho traumático, va al restaurante, lo primero que come es un pastel de chocolate y de ahí empieza a tener alergia al chocolate, porque el chocolate le recordaba el evento traumático. Entonces, Claro. esa es la asociación que hace el inconsciente. Pero bueno, el punto no es explicar cómo funciona el inconsciente, sino hablarles de que muchas veces no entendemos por qué nos pasan las cosas que Ujú. nos pasan. Claro, claro, Entonces, pero ajá, para entenderlo creo que tenemos que partir de ahí, porque hablamos del inconsciente,
pero pues pensamos que es el marido o alguien así, ¿no? Pero realmente no es así. O sea, el inconsciente es todo Ajá, esto que no se ve, pero que ahí está. Es exactamente. información que vamos guardando Ujú, de acuerdo a nuestros sentidos o a, no sé, palabras, ujú, olores, sabores, situaciones que al final causan un impacto así es. imprevisto y que pues no lo tomamos en cuenta, ¿no? Y que eso estamos hablando con agentes sensitivos, pero también puede ser que mi pareja represente a mi papá o a mi abuelo, a mi bisabuelo, lo que sea, y hay una memoria y entonces hay algo que me recuerda a él, entonces lo que yo estoy buscando es traerlo Ujú. porque lo perdí en algún momento. Entonces mi pareja representa traer ese, el tema del gemelo también, ¿no? Cuando yo pierdo un gemelo en la gestación y encuentro a mi gemelo en la vida real, pues quiero mantener a mi gemelo cerca, ¿no? Entonces, Bueno, pero ya estamos hablando de, ya me cambiaste todo, así no, como no, que de no, repente, estoy en lo mismo, ya, estoy en lo mismo. Ajá, ajá, estábamos hablando ajá. de, esto ya sería en cuestión de parejas. Esto es en función de todos los temas, o sea, Ok, porque ok. eso es una manifestación a nivel de parejas, Ujú, y entonces el inconsciente es el que dice, hay que traer a este aquí, ajá. ¿sí? Y entonces lo que haces tú es hacerle caso al inconsciente, pero no decides tú, o sea, decide tu inconsciente, Ah, ya entendí, ¿sí? ya entendí. Y bueno, eso sucede también, por ejemplo, cuando hay situaciones en pareja complicadas Ujú, y que no puedes como terminar la relación, también, no puedes salir de la relación, algo te cuesta también como para ajá, romperla, por más que hoy es violencia, ciertas ujú, situaciones que no te agradan, pero tú dices que no así es. puedo salir de esta relación. ¿Es por eso también? También es por eso, o sea, hay información inconsciente. El 95% de las cosas que hacemos día a día son inconscientes. Ujú. O sea, si tú le buscas a prácticamente todo lo que hacemos, cuál es la comida que te gusta, a dónde te gusta ir a pasear, qué te gusta tomar, o sea, todo eso Ay, a es ver. información inconsciente. A mí me gustan mucho los mojitos. Y esos son cubanos, Ajá, ¿no? ajá. ¿Por qué me gustan los Probablemente mojitos? tienes antecedentes cubanos, ancestros Sí, en cubanos, sí. serio, de verdad. Probablemente, puede ser. Digo, Sí, yo no sabía que eran ajá. cubanos, pues ya está después, pero me causó Ujú. curiosidad también esa parte. Sí, digo, ahí más que nada lo que tomamos es como el tema de la intensidad de la bebida, Ok, ok. de la bebida alcohólica, que en este caso pues es el tequila o Mm. es se me fue el nombre, es que casi no tomo mojitos, ¿no? El Claro. ron, el ron. Ujú. Y en O ambos la casos, cerveza. bueno, en el Ah, caso del mojito, ok, en el ok, caso del ok. mojito, Ok. estamos hablando de que son bebidas fuertes. Ajá. Entonces, arquetípicamente, la bebida fuerte representa a papá. Entonces, lo que tú estás queriendo tomar es a papá a través del mojito. Ok. Mi papá no era cubano. No, pero representa porque Claro, es que claro. la información puede venir de los dos lados, ¿no? O sea, Ajá. realmente quieres incorporar algo así, y entonces las bebidas que tienen tonos fuertes representan a papá, ¿no? A mí me gusta mucho el vino tinto y el vino tinto también representa a papá, ¿no? Y ahí, bueno, digamos que no solamente es tu papá, sino a lo mejor alguna relación en los papás, ¿no? El vínculo como tal. A lo mejor tu papá con su papá Ujú, o tu abuelo con ujú. su papá, pero de la línea paterna. Paterno. Ujú. Hablan Exacto. específicamente de la línea paterna. A lo mejor alguien que se fue y que ya no Regresó. regresó, alguien que fue Ujú, asesinado, alguien que fue, no sé, por ejemplo, en los tiempos de la ujú, revolución, que en mi caso, por ejemplo, yo tengo una historia así, ¿no? ujú, Revisando mi árbol genealógico, resulta que al buscar fechas, me cuentan una historia de un tatarabuelo que se lo lleva los la leo. revolucionarios, ¿sí? Y por una situación que ni siquiera tenía que ver con la revolución, sino con defender a la hermana, ¿no? Ujú, Entonces se lo llevan y ya jamás ujú. vuelven a saber Claro. de él. Y bueno, pues sí hay tónicas también de alcoholismo, ¿no? Ujú. En el No, árbol genial. genealógico. Sí, ahora te depende mucho de la bebida, porque digo, estamos aquí como haciendo una introducción que ya nos extendimos un poquito, porque este no es el Es que tema, está bueno el chisme, pero creo ¿no? que está interesante el El de tema. los mojitos. Las bebidas dulces representan a la función materna Claro, y la cerveza representa a los a los muertos, muertos. duelos. Exactamente. Cuando te gusta mucho la cerveza es porque hay duelos que procesar. Y es ahí donde decimos que el inconsciente Gobierno. gobierna porque ¿cómo te vas a dar cuenta? Obviamente Ujú, que personas que toman mucha cerveza, o sea, a lo mejor una cerveza, pues no hay nada ujú, que realmente que observar, ¿no?
Pero si a lo mejor diario estás con una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, pero es diario, o cada fin de semana te Ajá. tomas Unas tres unas... caguamas. Entonces ahí ya estamos hablando de que sí hay duelos no Así es. trascendidos, o sea, duelos personales O en el árbol. y duelos En en el el árbol. árbol genealógico que no se han trascendido y que de alguna manera pues tiene que salir la información. Así ¿No? es. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, el inconsciente, estos son algunos ejemplos solamente, pero así como ponemos estos ejemplos, hay temas de dinero, temas en el trabajo, temas que domina el inconsciente, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros no sabemos eso, pensamos que las cosas que nos pasan en la vida, pues, no tienen explicación. Tenemos mala suerte, necesitamos una limpia, cosas así, ¿no? Pero en realidad nuestro inconsciente es el que va replicando todas estas situaciones, ¿no? O sea, hay gente que dice es que a mí no me va bien económicamente, ¿no? O sea, eh, tenemos casos, ya los hemos platicado algunos, donde a cierta edad se corta el flujo de dinero y está representando un duelo bloqueado, ¿no? O sea, en este caso de la abuela, un caso que a los 40 años se corta el flujo de dinero y representa la muerte de la abuela que murió 15 días antes de que ella naciera. Entonces, el tema de los 40 años arquetípicamente representa las 40 semanas de gestación y es revivir ese momento en que la abuela muere, se crea la tristeza y entonces esta persona para la vida porque su madre entra en duelo en ese punto, ¿no? Bueno, digamos que esta parte de los duelos puede bloquear Puede bloquear. muchas cosas, Así ¿no? es. Porque nadie nos enseña también a trascender un duelo, ¿no? Cuando nosotros analizamos el árbol genealógico, surgen como varios conceptos ahí. Uno Ujú, es el duelo, porque nadie nos enseña ujú, a trascender una muerte, ¿no? Yo he visto personas en el funeral que, sobre todo en adolescentes o ujú, niños, que pues obviamente son como más emocionales que un adulto de ujú, repente, ¿no? De acuerdo también a la pérdida. Pero he visto casos donde los niños pues sí, obviamente son muy ujú, emocionales y se desgarran en la pérdida y la mamá le dice, no llores, ujú, o sea, ya no seas ridícula, ¿no? O aguántate como ujú. los machos, ¿no? O no pasa nada, todo está bien. Y entonces guardamos esas emociones y volvemos al punto, se guardan y en algún momento tienen que salir, Así es. ¿no? Y al final también pueden bloquear una área de nuestra vida, ¿no? Así es. En este caso, por ejemplo, si hablamos de la cerveza, pues nos está hablando de un comportamiento, ¿no? Pero nos puede truncar también, como mencionas, en la parte del dinero, Ujú, ¿no? Pero también en la pareja, también. ¿no? Donde probablemente nosotros buscamos una pareja que supla a esa A ese persona muerto. que falleció y entonces por eso es que es complicado soltarlo cuando Ujú, la relación ya no es funcional ujú, porque es como volver a revivir la pérdida, exacto. ¿no? Entonces, toda esta información inconsciente, como podrán ver, es algo que nosotros no conocíamos antes de entrar a todo este Claro. mundo. Entonces, nosotros vivíamos nuestra vida tal como la vive cualquier persona, Ujú. reaccionando ante los estímulos, ¿no? Ante lo que pasa. Y entonces tú dices, esto es bueno, esto es malo, esto no sé qué, ta, ta, ta. Cuando me va bien me siento muy bien, cuando me va mal me siento muy mal. Pero en realidad no vamos entendiendo qué es lo que sucede cuando de repente viene, decía, encontré un meme por ahí que decía, yo bañándome tranquilamente y mientras el universo diciendo, eh, te voy a dar un cachetadón cósmico, perdón, una lección de vida, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que ¿Quién ha pasa? vivido lecciones de vida últimamente? Que alce la mano porque ahorita estamos como que en A peso, crisis, ¿no? están a peso. Están a peso las crisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces estamos en esta dinámica y a nosotros nos pasó, porque es lo que queríamos contarles. O sea, esto nace para poner en contexto de qué es toda esta información que nosotros vamos encontrando, Que es que es importante también importante. para que ustedes también sepan cómo es que va influyendo el inconsciente en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y que por algo también es el 95% de información que traemos y que por eso nos maneja pues en todas las decisiones que nosotros tomamos en el día a día. Es impresionante, ¿no? Así es. Y aquí el tema es que en el proceso de búsqueda de nosotros, en esas crisis que pasábamos, Pasábamos, ¿eh? Pasábamos. pasábamos hasta ayer,
Hasta ayer. Hasta ayer. ¿No? Este, A las 12 de la noche. sí, llevamos 12 horas sin crisis, Ah, entonces, sí. el punto es que cuando nosotros pasamos estas crisis, porque estamos hablando de nuestro proceso, ¿no? Y en nuestro proceso hace 9 años, más o menos, 9 años, ujú, Más o menos. entramos a una crisis muy fuerte, de manera simultánea. Yo un poquito más. Bueno, tú un poquito más, ajá. ¿No? Sí, sí. Entonces, hace 9 años estaba, bueno, ella ya había entrado en una crisis, llevaba como 5 años en crisis, entonces, Sí, yo claro. entré a una crisis ahí, y entonces uno empieza a buscar como respuestas, Respuestas. ¿no? Entonces un buen día me llega un video de una persona que se llama Enrique Corbera, que es alguien que abrió las puertas para toda esta información y que escucho el video y entonces me llama la atención y digo, este cuate tiene sustancia, ¿no? Que ustedes saben que soy 5 y de repente no me voy con cualquier información, ¿no? Entonces dije, este cuate tiene sustancia, vamos a ver qué más tiene. Sí. Y entonces encuentro un video que se llama El papel de nuestros antepasados en nuestra vida. Muy bueno. Muy bueno. Que ya no existe ese video, pero Lástima. ajá, cuando lo vimos fue así como que ya entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando, ¿no? Ujú. En aquel momento yo tenía una situación de pareja y entonces cuando cuando yo veo ese video digo, claro, esta es culpa de mis abuelos. Entonces, Yo en- no lo decidí, yo no fueron lo los decidí, fueron mis abuelos. abuelos. Y ya me di cuenta que estaba reparando una historia de los abuelos maternos. Y entonces yo decido crearme un acto de psicomagia, ¿no? Para poder sanar ¿Qué eso. es la psicomagia? Bueno, yo no sabía que era psicomagia. O Ah, sea, yo sí. entendía que tenía que hacer como algún acto simbólico. Mm, O sea, es que creo que se van conectando muchas cosas, sí, porque a final de cuentas uno tiene las respuestas muchas claro. veces, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, creo que tengo que crear un acto simbólico para poder sanar esa parte. Y me creé un acto simbólico. Y lo hice. Porque cabe mencionar que el inconsciente siempre responde más a los Ujú. símbolos que Que la lógica. que a la lógica, ¿no? Porque realmente el inconsciente no es Ajá. lógico. ¿Cómo es posible que en este ejemplo de los Ujú. aromas, ¿no? Se despierten años después en Ujú. alguna, o sea, eso no es lógico, pero pasa, Así es. ¿no? Y es por todo lo que absorbe el inconsciente. Exacto. Entonces, el inconsciente en estos actos simbólicos, y digo esto, qué bueno que lo Ujú. tocas, porque a veces cuando nosotros estamos en terapia y dejamos actos simbólicos, la gente se empieza a persignar, ¿no? Porque Sí. piensa que son actos, no sé, de repente medio raros, ¿no? Ujú. Pero esta es la explicación Así de es. estos actos, que son como actos simbólicos donde el inconsciente siempre Va a entender. va a entender más y va a desprogramar pues eso que hay que trabajar, ¿no? Así es. Entonces, pero es porque el inconsciente entiende más a través de símbolos. Exacto. Y aquí el punto es que a la hora de crear este acto simbólico, pues me di cuenta que tuvo un efecto, ¿no? Mm, Que tuvo un efecto tanto en mí como en mi abuelita. ujú. Mi abuelita cambió su comportamiento después de ese acto simbólico, ¿no? Entonces, digamos que este trabajo también tiene una resonancia con los demás. Mira, los clásicos de Mm, todas estas enseñanzas y todo esto dicen que no. En mi experiencia creo que sí. O sea, en la experiencia creo que siempre todo lo que nosotros hacemos tiene una resonancia, claro. ¿sí? Entonces, y tiene resonancia en nosotros, en nuestros ancestros, en nuestros laterales y en las descendientes. En el inconsciente Colectivo, colectivo, familiar. familiar. Ujú. Entonces, por eso una colega de nosotros que se llama Gina Cárdenas, que tiene una frase que me encanta, que es, sanas tú, Hermosa sano Gina. yo, sanamos todos. ¿Sí? Que Sanas tú. sano yo, sanamos todos. ¿Por qué? Porque lo que Así tú sanes, firma ella, sí. ajá, lo que tú sanes, lo vamos a sanar todos. Qué hermosa Quitas dolor frase. en el mundo, ¿no? Claro. Qué hermosa frase. Ujú. Porque alguien decía, ¿no? Que todo lo que nosotros hacemos impacta Ujú. y todo lo que no hacemos También también, impacta. Ujú. ¿no? Entonces, muchas veces estamos esperando que el otro cambie. Ujú. Y cuando nosotros le decimos que el que está mal Ujú. es el otro, pues es complicado Ujú. también que cambien las cosas, ¿no? Porque le estamos dando la responsabilidad al otro Así que es. cambie. Cuando nosotros somos los Ujú. que necesitamos sanar, los que necesitamos trabajar en nosotros para que el exterior también
digamos que se modifique o lo veamos de otra manera, Ajá. porque en realidad el exterior no se modifica, sino que lo que se modifica es la manera de cómo lo observamos, ¿no? Nuestro Claro. marco de referencia, nuestra, se me fue el nombre, pero la manera con que lo Ujú. vemos, ¿no? Así es. Ayer escuchaba un poquito a Sergi Torres Ujú. y decía Sergi, dice, ¿tú te das cuenta de que todo el tiempo estamos buscando que el otro entienda lo que no entiende? Dice, y no sé si ya te diste cuenta que el otro entiende hasta que quiere entender. Wow. Pero ahí Y, vamos nosotros queriendo controlar al ajá, al otro. otro. Claro, Dice, y en realidad, dice, tú dile al de al lado, o sea, ¿ya te pillaste? ¿Que todavía crees que tú puedes hacer que entienda el otro? Dice, porque tú todavía lo estás tratando de hacer. Dice, si tú supieras que no lo vas a poder hacer, no lo harías. claro, así es. Dice, entonces, eh, en esta parte de cada quien tiene sus propios procesos, pero cuando genera un cambio a través de ese proceso, pues sí tiene un impacto. Es como la piedrita que avientas al agua y tiene ondas. A lo mejor van a ser 3, 4 ondas cortitas, pero a lo mejor va a extenderse a todo el agua, Una ¿no? resonancia. Entonces, tú no sabes cuál es el impacto que va a tener el trabajo de algo que tú hagas en ti. O sea, Claro. porque no, el impacto no es en el trabajo que hagas en el otro, es el trabajo que tú hagas en ti, ¿no? Y eso va a tener esa resonancia. Entonces, regresando un poquito al tema de las anécdotas, Es que surgen muchas cosas, ¿no? ajá, Ahorita yo me acuerdo de un post que apenas subí también de una frase de Salomón, del maestro Salomón, donde dice, si tu madre no está, no vivió en su su vida, vida, tampoco tú vas a vivir vivir la la tuya. tuya, ¿no? Y todos como que se choquearon, ¿no? Ajá, Al ver la ujú, frase, porque dices, ¿cómo es posible que si tu mamá no vive su vida, te perjudica a ti? Pues por esto que estamos exacto. hablando, ¿no? Justo. Cuando nosotros no trabajamos en nosotros, pues obviamente eso Ujú. hace que se trunque o que los descendientes no tengan ese permiso también de ir a la vida. O el permiso de superar al papá o a la mamá o al abuelo o a la abuela, ¿no? Y eso también O pasa en sea, las parejas. digo, exacto. Todo, es Sí. que a cada quien se manifiesta de una forma diferente, no hay recetas, Ujú, no hay claro. generalidades, solamente estamos hablando de posibilidades y casos que hemos visto Mm, personalmente y en terapia, ¿no? claro. Entonces, cuando veo este video A través de de la Enric, experiencia sí, propia. a través de la experiencia propia, pues Sí, es que ese es claro. donde más experimentas, Sí, ¿no? Es claro, donde por más supuesto. encuentras tus teorías y tu método científico, ¿no? Compruebas las teorías ahí, salen Sí. eh, todo lo que vamos viendo que funciona, ¿no? Ujú. Entonces, me doy cuenta de eso, veo que funciona esto y digo, oye, esto funciona. Y voy con Lucy y le digo, oye, ¿qué crees? Ya sé de dónde vienen todos tus conflictos, ¿no? No eres tú. Le digo, ¿Ya? ven, vamos a hacer tu árbol genealógico. No Y eres entonces tú. ahí empecé a hacer mi primer árbol genealógico que hice fue el de Lucy. Como siempre, yo soy la conejilla de Indias. Sí, pero me gusta, porque bueno, así me das respuestas, ¿no? Entonces hicimos su árbol genealógico y le digo, pues deberías estudiar esto porque aquí están las respuestas. Y nos empezamos a meter a toda esta información, viendo a Enric, viendo a Ramón Maristani, que la otra vez lo estábamos viendo también allá en Guanajuato, y No, sí, diversos muy bueno. autores. Sí, también muy, muy bueno Ramón Maristani. Nos gusta darle crédito a toda la gente de la que hemos aprendido. Algunos nos conocen, otros no nos conocen, pero en realidad somos la suma de todas esas personas, ¿no? Claro. Eh, ¿Quién más? No me acuerdo a quién más veíamos por ahí en aquel entonces y bueno, empezamos como a tomar información. En algún momento decidimos tomar terapia, me parece que tú quisiste agendar una terapia, tú sí agendaste terapia, con quien queríamos todos agendar terapia y fuiste la única que consiguió cita porque tenía 3 meses de llenos, ¿no? Para Sí, terapia. sí, sí, sí. Y bueno, yo consigo a otra chica para tomar terapia, a Marta Ibarra, y, Muy bueno. y voy y se resuelve el conflicto que llevaba, ¿no? Entonces, eso fue generando como que iba, como tener más confianza en la herramienta, ¿no? Tener más confianza. Después seguí buscando con quién tomar terapia y llegué con Edgar. Claro. Bueno, y en todo este proceso, algo que nos hizo como entrar en este ramo, pues fue también el hecho de no conformarnos, Ujú, pues con vivir así, ujú, ¿no?
Porque cuántas personas no se conforman o no se resignan Ujú. cuando te dicen, oye, pues tienes esta enfermedad y Ujú. tú dices, bueno, pues ya la tengo ya, Ya ni modo. pastilla diario o no sé, tratamientos de siempre en las enfermedades crónicas, sobre todo, ¿no? Ujú. Entonces, a mí lo que me encantó fue esa parte, ¿no? El hecho de encontrar respuestas, pero también de no quedarte con lo conocido, Ujú. sino explorar esta parte que al final te da también pues una herramienta para salir Ujú. de esa resignación, ¿no? Ay, yo me acuerdo mucho de una frase que Jan mencionaba en algún video y decía, realmente todos somos sistemas, Ujú. ¿no? El sistema solar, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema familiar, o sea, todos son sistemas. Entonces, cuando una persona está condenada a muerte porque llega con un doctor y le dice, ¿te vas a morir? Entonces, eso no significa que te vayas a morir. Eso significa que tienes que probar otro sistema. Y entonces fue ahí donde dije, claro, o sea, esto es una alternativa diferente como para tratar enfermedades, comportamientos, temas de dinero, muchas cosas, ¿no? Que al final te ayudan a salir de esa resignación y también, pues, ver una realidad diferente, no quedarte con esa respuesta nada más, ¿no? Claro. Y es que en este punto que tú tocas, hablando de Jan precisamente, él hace mucho énfasis en que cuando tú tienes una enfermedad, no nada más es la enfermedad, porque primero tienes la enfermedad y su impacto emocional que lo Mm, causó. ujú, Y si nos vamos con Salomón, pues es una serie de factores energéticos, físicos, biológicos, etcétera, ¿no? claro. Pero dice Jan, ahí viene otro conflicto y es el conflicto del diagnóstico. Porque el diagnóstico también te causa un impacto y entonces ya no tienes un conflicto que resolver, sino dos conflictos que resolver. Sí. Y entonces todo eso va complicando esta parte médica, ¿no? No nos vamos a meter mucho en esto porque lo que queremos es como ir desdoblando cómo fuimos encontrando toda esta información, porque realmente fue lo que a nosotros nos empezó como a abrir la visión. Visión. Entonces cuando llegamos con Edgar, yo había tomado terapia con él y Lucy pues lo seguía en redes sociales, ¿no? Entonces un buen día me dice, oye, Edgar va a dar un taller de transgeneracional y me dijo la palabra clave. Me dijo, gratis. Ok. Y entonces le dije, vamos. Ajá. Y fuimos con otra amiga. Saliendo, Edgar presentó la formación, la primera formación que había en México, eh, que no fuera de extranjeros. O sea, la primera formación en transgeneracional, en códigos biológicos y todo esto. Y entonces saliendo de ahí, dice nuestra amiga, dice, yo no, si ustedes quieren, adelante, yo no. Y luego, ok, vamos a pensarlo. Y ahí se quedó. Y de repente Lucy empezó a insistir y a insistir y a insistir a que vamos a estudiar, vamos a estudiar. Yo le decía, no, pues que no sé qué. Siempre le puse muchos peros, ¿no? Hasta que un día me convenció con otras palabras mágicas. El punto es que quité las Sí, excusas, así es, nada más. así es. Y pues bueno, empezamos a estudiar todo esto y se nos abrió un mundo completo de información diferente, ¿no? Porque Ujú. empezamos a caer en cuenta que muchas de las cosas que nosotros vivíamos pues tenían que ver con nuestra gestación, con la historia de nuestros papás, con la historia de los abuelos, de los bisabuelos, con los yacientes que hablábamos el programa pasado acerca de todo esto, ¿no? Claro. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que efectivamente la mayor parte de los conflictos que vivíamos nosotros no eran nuestros, Ujú, sino que eran cosas heredadas, cosas que nosotros traíamos ya programadas desde antes. ujú, Y el darte cuenta de eso, pues obviamente te quita peso. Te quita peso porque muchas veces entras en la culpa de decir, es que siempre hago las cosas mal, es que nada me sale bien, es que no sé qué, es que todo ujú. esto. Entonces te quita peso en el sentido de descalificarte a ti mismo, ¿no? Y eso pasaba mucho en Ajá. en las sesiones, recuerdo, en un inicio, porque llegan las personas como de es que yo voy a conseguir trabajo y no encuentro, eh, yo busco en diferentes lugares Ujú. la pareja y siempre me sale el mismo patrón de pareja. Y entonces empieza como a culpar la persona y entonces entra en un ciclo Ujú. autodestructivo mucho con culpa, con autocrítica Ujú. y demás. Entonces, en el momento que tú les mencionas a las personas, es que realmente no es tu culpa, o sea, esta información te está mostrando una historia, en ese momento como que se les quita algo,
no sabes, o sea, yo he Ujú. visto la cara de las personas en donde le dices, es que no es tu culpa y es así como de, suspiran, así respiran, así de, oh, o sea, ahora entiendo, Claro, ¿no? ahí hay casos, ¿no? Porque también hay un doble juego a veces que es, entonces no es mi culpa, pues yo sigo, Claro, o sea, y yo entonces sigo con lo mismo, ¿no? ajá, y Ujú. entonces no es una toma de conciencia, sino es ya una justificación, ¿no? Claro, Pero sí, aquí el sí, punto es, de acuerdo a la el conciencia de cada proceso que quien. nosotros seguimos, pues fue ese, ¿no? Fue el poder ir en función de esta información y de ir descodificando todo lo que nosotros íbamos viviendo, ¿no? Claro, Entonces, recuerdo que cuando nosotros empezamos con esta formación, pues yo le decía a Lucy, pero nada más un módulo. ingenuo. ¡Ah! Y estamos ya en el tercer año de la maestría, ¿no? Oye, pero padrísimo todo, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, creo que al final todas estas herramientas nos han ayudado a desbloquear muchas Ujú, cosas, a desbloquear pues temas de pareja, de dinero, de ujú, comportamiento, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora pues es mostrarles a las personas justamente que hay algo más, que hay algo que está condicionando tu comportamiento, que está condicionando pues ese conflicto de pareja, que está condicionando tu conflicto de dinero, que está condicionando pues ese conflicto que realmente tienes tú en este momento. Hay algo detrás, dijera nuestro maestro Salomón. Entonces, la invitación aquí sería que uno se involucrara como nosotros en toda esta información que al final nos da respuestas, ¿no? Con la vocecita, con ya ahorita que hay muchísima información en internet, bueno, podemos buscar qué es el transgeneracional, cómo nos ayuda. Hemos hablado aquí en la vocecita del yaciente, hemos hablado de cómo nos perjudica. Entonces, el hecho de involucrarnos en toda esa información nos va a dar respuestas para tener una realidad completamente diferente. así es. Y creo que lo importante aquí es, eh, escuchaba una clase de astrología la semana pasada que hablaba, te lo platicaba hace ratito, de Quirón. Sí. Quirón es la herida, la herida profunda del alma y decía la persona que estaba dando la clase, ¿no? El problema es que los seres humanos no queremos sufrir. ¿Y por qué Pero ese es el ¿por qué problema? vamos a sufrir? Y es el problema porque en esta búsqueda de evitar el sufrimiento, empezamos a buscar muchas cosas que nos quiten ese sufrimiento. Ujú. Desde las adicciones, desde el evadir, o sea, evadir desde la parte de no quiero ver, no quiero ver, no quiero hacer nada, no quiero, o sea, la evasión tiene que ver con muchos aspectos cuando nos es incómodo cambiar, ¿no? Claro, Entonces, el ser humano trata de evitar el dolor, ¿sí? Y en esta búsqueda de evitar el dolor, también no se permite tomar los tesoros que el dolor te trae. bueno, pero dolor y sufrimiento Es que son... en la parte de Quirón es un sufrimiento, o sea, desde el punto Ujú. de vista quironiano no es dolor, es sufrimiento. Ok. Pero eh, en esta parte del dolor, decía que es la parte en la cual nosotros nos ubicamos en la dualidad. O sea, Ujú. al estar en nosotros en esta parte terrenal, vivimos en una dualidad. No podemos escindirnos de esa dualidad. Y en la experiencia, para poder desarrollar una conciencia de abundancia, tú tienes que experimentar la carencia y la opulencia Ajá. para poder saber qué es la abundancia. El punto A y el punto El B, punto A y el punto B. que le decimos Ajá. nosotros. Y entonces todo lo que hay en medio es aquello que tú quieres desarrollar, porque te vas a dar cuenta que la abundancia está en todo. Ujú. Para que tú puedas experimentar la plenitud, tienes que experimentar el sufrimiento y tienes que experimentar la felicidad. Para que dentro de esa plenitud tú entiendas todo el concepto completo, ¿no? Mm. Entonces, esta parte de Quirón es necesaria porque nos va a dar lecciones aquello de que nosotros tenemos que cambiar. O sea, realmente el tema del sufrimiento siempre trae una lección. Bueno, es que yo entiendo el dolor y sufrimiento como de una manera distinta y bueno, a ver cómo lo podemos conjuntar aquí porque yo entiendo el dolor cuando vives una situación que obviamente te incomoda, Ujú, ¿no? Y te causa dolor, ujú. pero aprendes el para qué y el por qué, y entonces le das la vuelta y haces un cambio, Sí, pero consciente o inconscientemente, y eso te ayuda a modificar ese comportamiento o ese patrón. Y el sufrimiento es aquel que de alguna manera
pasas ese dolor, pero no aprendiste la lección y lo vuelves a pasar y lo vuelves a pasar porque no aprendes la lección, no te preguntas ni por qué ni el para qué y entonces estás sufriendo, sufriendo, sufriendo. Yo creo que están íntimamente vinculados el Ajá, dolor y el ajá, sufrimiento, o sea, sí, son claro. etapas. O Sí. sea, el dolor es cuando te duele, el sufrimiento es cuando tú te das cuenta de que las cosas no van a ser como tú quieres, o sea, el sufrimiento viene desde esa parte, ¿no? Ujú. Entonces, el punto en el que tú pasas y que es completamente normal, porque tenemos un ego, o sea, no podemos escindirnos del ego, entonces tenemos este ego que va a generar el sufrimiento, pero necesitamos vivir ese sufrimiento para darnos cuenta, como dice Eckhart Tolle, que el sufrimiento no es necesario. Eso mismo, o sea, Pero tenemos que vivirlo para darnos cuenta de que no es claro, necesario. Entonces, el sufrimiento tiene que ver con esta parte no lo sé, a quironiana. ver, que nos digan aquí, que nos comenten qué piensan sobre el dolor y el sufrimiento, porque aquí como que ya se está poniendo bueno el debate, pero bueno, tenemos poco Ajá. tiempo ya, porque efectivamente el dolor es necesario para poder cambiar, ¿no? Ujú. Para mostrar una incomodidad, porque sin el dolor no vamos a voltear Es a que ver esa incomodidad. Pero el sufrimiento es cuando ya estás viviendo ese dolor una y otra vez, una no, y no otra vez, y una y otra necesariamente, vez, no ¿no? necesariamente. O sea, tú puedes sufrir un momento, aprender de ese sufrimiento y trascenderlo. Porque te digo, el dolor es el impacto, el Ujú, sufrimiento es cómo procesas ese dolor. ujú, ¿Sí? O sea, es el proceso siguiente del dolor. ujú. Y te digo, tenemos que experimentar el sufrimiento porque si no, no nos podemos dar cuenta que el sufrimiento no es necesario. Bueno, platíquenos aquí Ajá. qué opinan sobre esta Eh, parte del dolor y el Aquí en sufrimiento. este punto, vuelvo al punto de lo que hablábamos de Quirón, el ser humano no quiere sufrir, ni siquiera quiere entender el significado del sufrimiento. Y entonces en Claro. ese escapar del Ujú, sufrimiento, se escapan todos los tesoros que puede obtener de él. Porque claro. realmente al entender el sufrimiento que vive el ser humano se va a dar cuenta de lo que está evitando, ya nos confirmó la planta, de lo que Sí, sí. Siempre se mueve cuando confirma las cuando cosas. confirma las cosas. Sí. Entonces, el ser humano siempre se va a mover tratando de evitar ese sufrimiento, sin entender que el sufrimiento es lo que le va a dar las lecciones de introspección y de desarrollo del alma que realmente tiene. Y esto no significa hacer una apología del sufrimiento, ¿no? Porque tampoco se trata, como tú dices, de tener un sufrimiento permanente. Pero te digo, el sufrimiento es No necesario, se trata, pero dice Cartoil, el sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que deja de ser necesario. exacto, justo eso, justo. O sea, es necesario hasta que te das cuenta Que de deja de ser que necesario. deja de ser necesario. Pues muy bien, yo creo que aquí ya se creó alguna polémica de repente entre el dolor y el sufrimiento y quisiéramos que ustedes nos compartieran su punto de vista aquí en los comentarios y que también compartas este programa porque pues nos estamos quedando a medias, creo que hay que profundizar también un poquito más. Sí, vamos a tener segunda parte, yo creo, de este programa, este, porque todavía no tocamos todo el tema que íbamos a tocar, pero van a ir saliendo cosas interesantes y nos gustaría saber sus comentarios, sus opiniones y enriquecer este espacio, obviamente con todos los temas que podemos aportar para el desarrollo personal. Claro que sí, pues platíquenos, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa del dolor y el sufrimiento, tomando en cuenta también sus comentarios, sobre todo, y bueno, pues no te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook La Vocecita, Instagram Vocecita1, Telegram como La Vocecita, y aquí en TikTok, TikTok TikTok, ya, sí, sí es verdad, TikTok, se me olvida TikTok porque es nuevo, pero en TikTok también ya estamos ahí y en iVoox, también como La en Vocecita. Spotify. Spotify como La Vocecita. Muy bien. Es que tantas vocecitas que ya no sé cuál. Pero bueno, ahí están las redes sociales y vamos a tener que pues abordar este tema del dolor y sufrimiento en algún otro programa. Platíquenos qué es para ustedes el dolor y el sufrimiento y pues a partir de ahí vamos a retomar este programa. Pero mientras creo que se puso bueno. Así Se es. puso bueno. Y bueno, la idea es entender esta parte del inconsciente, saber cuál es este proceso de búsqueda, porque a lo mejor ahí ustedes encuentran esta resonancia también con sus propios procesos. Y la invitación pues es a seguir profundizando en el autoconocimiento, en saber de dónde viene lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Y seguiremos abordando estos temas en los próximos capítulos. Así es, que tengan una linda tarde. Bye Bye bye. bye.